Saludos amigos y amigas, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta séptima sesión de la serie 7 grandes verdades bíblicas que todo ser humano debe saber. Estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes estas enseñanzas, estas lecciones provenientes de la palabra de Dios. Pero también estamos muy agradecidos con usted, que ha tomado el tiempo cada día de reunirse con nosotros a las 5 de la tarde a través de este canal de YouTube, Verdades de Esperanza, o de ver en algún otro momento el video del día. Le agradecemos por su compañerismo, por su acompañamiento en esta serie. Le invitamos a suscribirse al canal si aún no lo ha hecho y también a seguir compartiendo los enlaces de esta interesante serie. Ya llegamos al séptimo día, según lo que habíamos acordado con ustedes, y hay un par de cosas que yo quiero mencionarles, que quiero hacer en este momento con todo el cariño, el respeto y la paciencia también que le pido a ustedes que me tengan. Lo primero que quiero decirles es que lamentablemente, como ustedes saben, el coronavirus todavía nos mantiene en cuarentena, siguen muchas personas enfermando alrededor del mundo y en nuestro país, y muchos también siguen muriendo. A mí me gustaría tener una oración a nuestro Dios pidiendo su protección y su bendición ante esta situación. Les invito, como les decía, con todo el respeto, a que inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos para elevar una oración a nuestro Dios. Amante y bondadoso Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta ocasión te damos gracias porque nos permites reunirnos a través de este canal de YouTube para estudiar una gran verdad bíblica. Pero también venimos a ti con la confianza de un buen Padre que eres. Tú has dicho a tus hijos, clama a mí y yo te responderé. Por eso, Padre, venimos ante ti para pedir la protección y la bendición para cada una de las personas que mira este video. Señor, aleja el virus que está circulando de ellos y de sus familias. Protégelos en todo momento. Pedimos también que suplas cada una de sus necesidades del tipo que sean. Pueden ser materiales, pueden ser emocionales, pueden ser de salud. Suple, por favor, oh Padre, cada una de esas necesidades. Pero queremos pedirte también una bendición especial para las personas que ya se han contagiado, para los que están aislados en sus casas, para los que están en alguna sala de hospital y para los que están en cuidados intensivos. Señor, dales, te pedimos en tu misericordia, pero también de acuerdo a tu voluntad, que tú les proveas la salud también a ellos. Señor, pedimos fortaleza para aquellas personas que han perdido a sus seres queridos producto del coronavirus. Pedimos que tú los fortalezcas, los consueles, les des un fuerte abrazo, Señor, y que ellos sepan que tú en esta situación de dolor y de tristeza estás con ellos y los acompañas. Y pedimos también, oh Padre, una bendición especial para todos los que en este momento, en esta cuarentena, siguen trabajando para garantizar el bienestar de los ciudadanos. A todos los trabajadores de la salud, no solo a los médicos y enfermeras, sino a los técnicos, a los que están en la lavandería, a los que están en las cocinas, en las ambulancias, a todos, Señor, los trabajadores de la salud, los que hacen el aseo, cuídalos y protégelos. También a los miembros de la policía, del SINAPROC, del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, a todos los voluntarios que se han unido para llevar los alimentos, al señora ministra de Salud, al señor ministro de Salud y a todo su equipo. Dirígelos en la toma de decisiones y también en otros países donde por supuesto están los otros equipos de respuesta. Que tu bendición sea con ellos. Te damos gracias por escuchar esta súplica y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por orar con nosotros. Seguiremos orando, pidiéndole a Dios la bendición por cada uno de ustedes, por nuestro país y por nuestro mundo ante esta gran pandemia. Lo segundo que quiero decirles es que lo más seguro, con la ayuda de Dios, es que la serie, aunque termina hoy, posteriormente vamos a preparar un par de estudios adicionales. Algunos han preguntado, ¿y qué pasa con la gente cuando muere? ¿Qué pasa 3 minutos después de haber muerto? ¿Será que vamos al cielo? ¿Vamos al infierno? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la muerte? Eso es una de las cosas que vamos a estudiar porque ha sido de interés. Lo otro que nos gustaría compartir con ustedes y que surge producto de un texto que mencionamos, que está en el libro de Mateo, donde dice que cuando Jesús venga a esta tierra dará a cada uno conforme a su obra. Eso nos hace pensar y ha hecho pensar a varios
que si va a dar conforme a su obra, él debe tener, digamos, una herramienta para medir, un estándar, digamos, en términos jurídicos y humanos, una ley. ¿Será que hay una ley que está vigente y que los seres humanos debiéramos observar? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta ley y de un posible juicio cuando Jesús venga? Bueno, esa es otra gran verdad que vamos a analizar próximamente. Le vamos a estar enviando los enlaces, la información para que usted se una y lo analice con nosotros, con su Biblia, y tome su decisión en cuanto a la veracidad de esta información. Bien, hoy entramos, como decíamos, ya a la última etapa, a la última sesión de estas 7 verdades bíblicas que todo ser humano debe saber. Y hoy nos planteamos una pregunta fundamental. Pero para llegar a esa pregunta fundamental yo quiero contarles el contexto en que la Biblia nos plantea esa pregunta fundamental. En realidad son 2 preguntas, una de las cuales ya hemos contestado en esta serie, pero hay una segunda pregunta que hoy es mi deseo y mi oración, que usted no se vaya del canal de YouTube sin haberla contestado. Sin embargo, yo rápidamente voy a hacer un recordatorio de las cosas que hemos visto. En primer lugar, llegamos a la conclusión a través de la palabra de Dios que Jesús ha prometido regresar por segunda vez a esta tierra y que eso nos debe dar esperanza. En segundo lugar, analizamos que el propio Jesús dio un conjunto de señales o de acontecimientos que ocurrirían previo a su segundo regreso. La Biblia nos ha dicho eso y lo hemos revisado. En tercer lugar, en 2 lecciones o en 2 sesiones estudiamos la gran veracidad de la Biblia. La Biblia ha sido inspirada por Dios y además tiene la capacidad de predecirnos el futuro. Estudiamos también de dónde se originó el sufrimiento, quién es el causante del mal y de las tristezas humanas. Y en sexto lugar, estudiamos el día de ayer cuál es el gran plan de Dios para restituir al hombre a su estado original, para darnos la salvación eterna, por supuesto a través de Cristo Jesús. Y sabiendo todas esas cosas, hoy llegamos entonces a una séptima verdad. Sin embargo, para entrar a esa séptima verdad, yo necesito hacer un contexto para que nos quede claro lo que queremos plantear. Porque es una pregunta fundamental que nos debemos hacer, que no procede de mí, sino que procede de la propia palabra de Dios. Y para dar ese contexto, vamos a ver rápidamente algunos datitos de un gran personaje, el gran y famoso apóstol Pablo, también conocido como San Pablo. Sí, me refiero a San Pablo, el escritor de esas 14 cartas, libros que están en el Nuevo Testamento de la Santa Biblia. Ese que hizo 3 grandes viajes misioneros, predicando el Evangelio de Cristo Jesús, enseñando a otros a recibir a Cristo Jesús en su corazón, a conocer el plan de la salvación. Sí, estuvo en muchos lugares, fundó muchas iglesias San Pablo. Pero ¿sabe usted que San Pablo primero no era tan santo y tampoco se llamaba Pablo? Sí, en realidad es así. San Pablo inicialmente, cuando aparece en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, era conocido como Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, su historia la encontramos en los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, el libro que sigue después de los 4 evangelios. Y quiero que leamos en la palabra de Dios, allí en el libro de Hechos, lo que nos dice la Biblia acerca de San Pablo. Vamos al libro de Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Allí la palabra de Dios dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día había una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran luto sobre él. Y dice el último versículo de esta referencia: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Sí, Saulo era parte de la iglesia judía en aquel momento y estaba liderando un proceso de persecución contra aquellos que seguían las enseñanzas de Cristo Jesús. Aquí, en lo que hemos leído, se hace referencia a la muerte de Esteban, el que es conocido como el primer mártir cristiano. Y dice la palabra de Dios, como leímos, que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y miren lo que dice a continuación en el libro de Hechos, capítulo 9, en el siguiente capítulo, versículos
1 y 2, y allí vemos los sentimientos y las acciones de Saulo. Dice así Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres del camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí cuando la Biblia habla del camino, lo coloca en mayúscula y está haciendo referencia a aquellos que seguían las enseñanzas de Cristo Jesús y que luego los 12 apóstoles seguían predicando y enseñando. Dice que Saulo pidió cartas para ir a perseguir gente y traerlos prisioneros a Jerusalén, y por supuesto con la intención de que algunos de ellos o muchos de ellos corriesen la misma suerte que había tenido Esteban, que había sido llevado al concilio, había sido condenado y después había sido apedreado. Entonces Saulo se dirige a Damasco, muy probable, como les decía, no solo a encarcelar, sino a matar a algunos de los seguidores de Cristo Jesús, que posteriormente fueron llamados cristianos porque seguían a Cristo Jesús. Probablemente Saulo, apreciado amigo y amiga, tenía buenas intenciones. Probablemente Saulo entendía que lo que él estaba haciendo era proteger la religión judía, las enseñanzas judías. Pero sabes, no hay nada, absolutamente nada, que justifique que nosotros actuemos de manera violenta contra aquellos que piensan o creen distinto a nosotros, con aquellos que tienen un estilo de vida distinto al que tengo yo. De hecho, la enseñanza fundamental de la palabra de Dios, o una de sus enseñanzas, es que nosotros debemos vivir con respeto hacia todos los seres humanos. El Señor Jesús dijo, amarás a tu Dios, y luego dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lamentablemente Saulo estaba, independientemente de sus intenciones, estaba desviado, porque él, a través de la violencia, de la persecución, de la tortura, de la cárcel, quería lograr que aquellos que no creían en lo que él creía se volvieran de sus creencias y siguieran sus caminos. Entonces ese no es el método en ningún momento, en ninguna ocasión. De hecho, nosotros debemos ser respetuosos con aquellos que creen de una manera distinta a nosotros. Debemos ser respetuosos con aquellos que tienen un estilo de vida distinto. Debemos ser respetuosos con aquellos que pertenecen a un partido político distinto, si es que usted pertenece a algún partido político. Debemos ser respetuosos con aquellos que van a otro equipo distinto al que va usted, independientemente de que sea mejor o peor. Es decir, debemos ser respetuosos, y en situaciones, valga decir, como la que estamos viviendo, más allá de respetuosos, solidarios, comprensivos, compasivos y amorosos con nuestro prójimo. Pero bueno, lamentablemente esa no era la experiencia de Saulo. Saulo se fue a perseguir a las personas que seguían el camino, es decir, que seguían a Cristo Jesús. Las acciones de Saulo eran malas, como sus sentimientos. Dice que él respiraba sentimientos de venganza, dice la palabra de Dios. Pero la historia continúa. Yo les invito a que leamos en el libro de Hechos, allí mismo, capítulo 9, versículos del 3 al 5. Hechos 9, del 3 al 5, dice de la siguiente manera: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús se le presenta a Saulo cuando él va camino a Damasco, y se entabla este pequeño diálogo o corto diálogo entre Dios y Saulo entonces, ante el extraordinario acontecimiento y esa voz que escucha, se atreve a preguntar: ¿quién eres? Y el propio Jesús, el propio Dios, le responde: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y esa es la primera pregunta que te decía hace un momento, que ya nosotros hemos contestado. Ese Señor, cuando Saulo dice: ¿quién eres, Señor?, la respuesta a esa pregunta es: bueno, era Jesús. Sí, Jesús, el que había dejado las cortes celestiales, el que había venido a esta tierra a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, el que había venido a darnos ejemplo de cómo vivir, el que hoy en día quiere ser tu amigo y tu salvador personal, el que ha prometido escuchar tus oraciones y contestarlas, el que ha prometido ser tu amparo y tu fortaleza en las dificultades.
el que ha prometido satisfacer cada una de tus necesidades, el que ha prometido llevar tus cargas si te lo permites. La respuesta a esa pregunta es la que está contenida también en Juan 3:16, porque de tal manera envió Dios al mundo, es decir, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo en este momento, a pesar de que ya tenemos todo este conocimiento, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ya conoces a Jesús? ¿Ya tienes a Jesús como tu mejor amigo? ¿Lo tienes como tu Salvador? Dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la salvación, ya son las que dan testimonio de mí. Querido amigo y amiga, tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios para seguir conociendo más y mejor a Cristo Jesús, para llegarlo a amar intensamente, para hacerlo nuestro gran amigo, nuestro gran y supremo Salvador. Esa es la respuesta a la primera pregunta que Saulo hizo. Pero el diálogo entre Jesús y Saulo continúa. Dice la palabra de Dios allí en Hechos 9 que Saulo, tirado en el piso con ese resplandor que era la propia luz de Cristo Jesús y la voz de Jesús hablándole, y Saulo entonces hace otra pregunta, que es la pregunta fundamental que en esta tarde nosotros deseamos que usted se haga, que yo me haga. Y vamos a ir a la palabra de Dios, Hechos 9, capítulo 6. Hechos 9, versículo 6. Y dice la palabra de Dios en Hechos 9, 6 de la siguiente manera. Él, es decir, Saulo, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y como te decía, la pregunta fundamental que Jesús desea que tú respondas, es la pregunta que Jesús hoy te está lanzando. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntatelo en tu mente, en tu corazón, porque esa es la pregunta fundamental de la vida. Es una pregunta muy parecida a la que vimos en el estudio de ayer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y es que la intención de Dios y de la palabra de Jesús es reiterarnos y reiterarnos y reiterarnos la pregunta para que nosotros tomemos la decisión de seguirlo, de aceptarlo como nuestro Salvador. Y bueno, Saulo hizo esa pregunta fundamental y te la hace Cristo Jesús a ti hoy. Y te la debes hacer tú, más bien. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dijo Saulo tirado allí en el piso. ¿Te has preguntado tú qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Ese fue el incidente que le ocurrió a Saulo. Interesante porque la historia continúa. Dios le da una instrucción sencilla y lo manda a la ciudad de Damasco. Saulo luego conoce y acepta a Cristo Jesús y cumple el propósito de su vida, que fue el de predicar el evangelio de la salvación. Esas buenas nuevas de que Jesús viene pronto, esas buenas nuevas de que Jesús es nuestro Salvador y que el cielo ha puesto todo su empeño en que cada uno de los seres humanos tengamos acceso y en efecto gocemos de la vida eterna. Pero bien, en esta tarde yo quiero hacerte un par de comentarios. Hay un escritor español llamado Enrique Rojas. Enrique Rojas es un psicólogo, pensador y filósofo contemporáneo, y él en sus escritos llegó a acuñar un término que por ahí utilizan algunos españoles, y es el término pasota. No sé si te es familiar, me imagino que no, para mí no lo fue cuando lo descubrí, pero te voy a explicar lo que significa pasota y por qué Enrique Rojas utiliza este término. Bien, resulta, para ejemplificar el término, que hay un grupo de personas jugando un juego de mesa, que puede ser India o Perchís, dominó, monopolio, lo que tú quieras, un juego de mesa, cartas, lo que sea. Las personas están jugando y están los 5 o 6 jugadores y todos están activos en la dinámica de juego. Pero llega un momento en que alguien dice, por alguna razón, ya sea que no puede jugar, que no quiere jugar por estrategia, porque para él se le bloquea el juego y él dice, yo paso. Y de ser un jugador activo y dinámico, se convierte entonces en un mero espectador de la dinámica del juego. Todos los demás juegan, pero él pasa. Él decide pasar, él decide no hacer nada cuando le corresponde actuar. Y Enrique Rojas, acuñando ese término, ha dicho, ¿verdad?, en algunos de sus escritos, que hoy el ser humano se ha convertido en un mero espectador. El ser humano está ávido por ver, pero no de actuar, no de tomar decisiones, no de dar pasos de fe. Y yo te quiero decir y te quiero contar que en la vida del Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él tuvo varios incidentes
donde hubo gente que prefirió ver a tomar una acción. Y el primero de esos incidentes que quiero contarte está registrado en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 38. Vamos a leer Mateo 12, 38. Allí la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Estos maestros fariseos, dirigentes religiosos del pueblo judío, no creían en Jesús y le estaban pidiendo ver una señal. Probablemente decían ellos o pensaban ellos para creer que en realidad Jesús era el Mesías. Pero en realidad lo que ellos querían era, evidentemente, convertir a Jesús en un espectáculo. Queremos ver, decían ellos, una señal, un show, un espectáculo realmente. Ellos no querían dar un paso de fe y creer que Jesús era el Mesías, a pesar de que muchos de ellos habían visto otras señales y muchos de ellos tenían testimonios de otras personas que habían sido tocados, sanados y transformados por el poder salvador de Cristo Jesús. Ellos querían ver un milagro por capricho y no ejercer la fe que genera un milagro. Cuando tú oras y le pides a Dios que responda, tú le pides con fe y Dios te da una respuesta. Bueno, esa es la acción de Dios en respuesta a esa oración de fe. Pero ellos querían un milagro sin tener que hacer ningún esfuerzo, podríamos decir, sin tener la necesidad de creer. Ellos querían el milagro que no es obra de la fe, sino simplemente de un capricho. Y lamentablemente Jesús los reprendió y no les dio eso que ellos querían ver, que era una señal. Y lamentablemente estos dirigentes judíos han pasado a la historia y está registrado en el libro de Mateo capítulo 12 como personas que prefirieron ver a creer, prefirieron ver a dar un paso de fe. Y Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Saben, estos hombres que habían pedido esta señal no eran más que unos pasotas, en palabras de Enrique Rojas, eran meros espectadores. Estos hombres, ellos querían ver un milagro, pero no el milagro que es recompensa de la fe, sino el milagro que hace innecesaria la fe. Estaban desviados, estaban lamentablemente equivocados. Hay que acercarse a Dios con fe. Tenemos que dar pasos de fe. Tal vez aceptar a Jesús requiera precisamente dar un paso de fe. Tal vez tú has estado viviendo tu vida muy bien, pero tal vez un poquito lejos de Jesús, de tenerlo como tu amigo, como tu salvador personal. Tal vez hoy es el momento en que tú des ese paso de fe y creas que Jesús es el Mesías. Estos hombres, estos dirigentes judíos de aquel momento no creyeron, no quisieron creer que Jesús era el Mesías. Hoy el desafío para ti y para mí es creer, seguir creyendo que ese Mesías ahora va a retornar por segunda vez a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, para darnos, aquellos que hemos creído en Él, como dice Juan 3:16, la salvación y la vida eterna. Lamentablemente, ese no fue el único incidente en la vida de Jesús donde hubo gente que prefería solamente ver y no tomar decisiones. En el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, hay otro incidente de estos. Jesús empieza a contar una historia, producto de una pregunta que le hace también un intérprete de la ley. Y la pregunta de aquel hombre fue: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús en Lucas 10:29 empieza a relatar una parábola. Y él cuenta allí que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, pero en el camino fue asaltado. Y los ladrones, los maleantes, lo golpearon, le quitaron todo, lo dejaron ensangrentado, quedó, como decimos, medio muerto allí, tirado. Y este hombre permaneció allí, pero estuvo solo por un tiempo, pero la palabra de Dios en el relato de Jesús nos cuenta que pasaron 3 incidentes interesantes. Miren lo que dice la palabra de Dios entonces en Lucas 10:31. Aconteció que descendió, ¿verdad?, por el mismo camino un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Nuevamente encontramos aquí el verbo ver, ahora conjugado, ¿verdad?, en un presente indicativo, dice viéndole, y siguió su camino. Y en el versículo que sigue a continuación, en el Lucas 10:32, dice lo siguiente: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar,
y viéndole pasó de largo. Para estos dos hombres, para el sacerdote y para el levita, este hombre allí tirado, golpeado, abandonado, ensangrentado, muriéndose, era parte del paisaje, realmente. Podía ser como otro árbol más, como cualquier otra cosa que estaba en el paisaje, porque ellos viéndolo siguieron de largo. Pero la gran bendición en la historia que nos cuenta Jesús en Lucas 10 es que la historia no termina allí. En el versículo 33 al 35 Jesús nos cuenta lo siguiente: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, mire la misma acción, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echóles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, es decir, dinero, y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjese qué interesante, los tres ante la misma situación, viendo una realidad ineludible, pero solamente uno tomó la decisión correcta, que fue la de actuar, la de hacer lo que Jesús hubiera hecho, la de brindar un servicio por amor, un servicio humanitario. Los 2 primeros decidieron solamente ver, el tercero decidió actuar. Ya tú sabes lo que hemos estudiado y analizado en las sesiones anteriores. Nosotros estábamos prisioneros del pecado, estábamos condenados a la muerte eterna porque habíamos desobedecido a la voluntad de Dios. Y dice Romanos 5:12 que por cuanto la muerte entró a los hombres por un hombre, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Imagínate que Jesús se hubiera quedado en el cielo solamente mirando las tristezas y los dolores del mundo. No tendríamos hoy esta celebración que finaliza, ¿verdad?, de la Semana Santa, donde recordamos la pasión y muerte de Cristo Jesús, donde recordamos que Él vino a esta tierra a morir por nosotros y a darnos la salvación y la vida eterna. Jesús no fue un pasota y no lo es, Jesús tomó acción. Pero bueno, el samaritano, volviendo a la historia, también tomó acción y recogió a aquel hombre, lo vendó, lo curó, lo llevó al hotel, pagó también para que lo siguieran cuidando. La diferencia entre estos 2 tipos de personas, entre los que ven y los que actúan, la resume de una manera muy sabia el ya difunto líder religioso y también de los derechos humanos norteamericano Martin Luther King Jr. Él dice que los 2 primeros hombres se hicieron una pregunta que para ellos era muy importante. El sacerdote y el levita se preguntaron: ¿qué me puede pasar a mí si yo me meto en esa situación? Y la respuesta a esa pregunta fue la que los hizo seguir de largo. Sin embargo, dice Martin Luther King que el samaritano más bien se hizo una pregunta muy parecida, pero a la inversa. El samaritano se preguntó: ¿qué le puede pasar a ese hombre si yo no me meto en esta situación? Y no meterse para el samaritano era dejarlo perecer. Se metió e hizo lo que había que hacer en ese momento, a riesgo de su propia vida, porque tal vez los mismos ladrones podían asaltarlo y golpearlo a él. Pero él tomó la decisión de actuar, de hacer el bien a aquel que estaba en necesidad. Qué interesante esta lección, porque este hombre, a diferencia de los demás, no era un pasota, no era un mirón, no era un simple espectador, sino que tomó la decisión, y podríamos decir que en ese momento él tomó la decisión de seguir el ejemplo de Jesús, que es un ejemplo de servicio, de ayuda, de servicio humanitario, de servicio de amor a los que están a nuestro alrededor. Y primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Es decir, Jesús dejó ejemplo para que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. La pregunta fundamental ahora es, en esta situación que acabamos de revisar, es: ¿vas a seguir tú el ejemplo de Jesús? ¿Vas tú a depender de su Padre Celestial como lo hacía Cristo Jesús? ¿Vas a entregar tu vida a Cristo Jesús para que en efecto tus motivaciones sean guiadas por Jesús y seguir su ejemplo en esta tierra? Te lo dejo para tu reflexión. Y finalmente hay un tercer incidente
que yo te quiero relatar, que está en la palabra de Dios, también en el libro de San Lucas, capítulo 19, donde también había otro personaje que quería ver antes que tomar una decisión. Lucas 19, del 1 al 3, nos dice lo siguiente: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Aparentemente Zaqueo era otro de los personajes de los que se topó con Jesús, que solamente quería ver. Dice que Jesús iba pasando por la ciudad. Lo que ocurre es que uno de los métodos de predicación de Jesús es que él iba hablando, y la gente iba hablando y caminando, y la gente lo iba siguiendo e iba escuchando. Y allí la gente iba tomando esas lecciones, las iba apropiando, iba dejando que el Espíritu Santo transformara sus vidas e iban aceptando a Jesús como su Salvador personal. Pero dice la historia en Lucas 19 que Zaqueo solamente procuraba ver a Jesús. Tal vez si en aquel momento hubiera existido el YouTube o la televisión o el internet, Zaqueo se hubiera quedado en su casa viendo por televisión la llegada de Jesús a la ciudad. Pero como no había esos medios, él procuró salir para ver a Jesús. El relato de Lucas dice que que Zaqueo era un hombre de pequeña estatura, y entonces se subió a un árbol para poder ver a Jesús cuando pasaba. Lucas 19, 4 y 5 lo presenta de la siguiente manera: y corriendo delante, es decir, Zaqueo corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó al lugar, Jesús, apreciado amigo, hace algo extraordinario. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer en esta tarde en tu vida? Dice que Jesús se detuvo y mirando hacia arriba le vio y le hizo entonces un llamado a Zaqueo. Y ese mismo llamado que Jesús le hizo a Zaqueo es el llamado que Jesús te quiere hacer a ti en esta tarde, en esta ocasión, en este séptimo encuentro que hemos tenido después de haber estudiado varias importantes verdades bíblicas. El mismo llamado que Jesús hizo a Zaqueo te lo quiere hacer a ti. Y vuelvo a repetirte esto, o tal vez es la primera vez que te lo diga en esta serie, pero apreciado amiga y amiga, después que termine la pandemia, el mundo y la sociedad global, la sociedad panameña, la sociedad latinoamericana, la sociedad mundial no va a ser la misma. La sociedad va a ser otra. Después de la pandemia, el mundo va a haber cambiado, tiene que cambiar. Pero lo más importante es que después de la pandemia, e incluso durante la pandemia, durante la cuarentena, tú y yo cambiemos. No puede ser que después de esta pandemia, después de esta cuarentena tan larga y tan asfixiante a veces, no puede ser que después de más de 105,000 muertos, que es lo que van más o menos en esta fecha, nosotros volvamos a nuestra vida diaria como que si nada hubiera pasado. Como dijo un cantante argentino en estos días hablando acerca de la pandemia, que las naciones vuelvan cada una a sus miserias. No puede ser que nosotros volvamos a nuestra vida rutinaria, a nuestra vida diaria, haciendo todas nuestras cosas alejados de Cristo Jesús. Por eso, en esta tarde yo quiero hacerte a ti, en el nombre de Jesús, el mismo llamado que Jesús le hizo a Zaqueo. Y Jesús le hace a Zaqueo un llamado que yo quiero desdoblar en 3 partes. El llamado que Jesús hace a Zaqueo es el mismo llamado que Jesús te está haciendo hoy a ti. Está registrado en el libro de Lucas, donde estamos, capítulo 19, versículo 5, y dice de la siguiente manera: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y este llamado de Jesús yo lo quiero desdoblar, como te había mencionado, en 3 partes. Número 1, el llamado de Jesús es impostergable. Jesús le dijo a Zaqueo allí: date prisa. Es decir, eso no se puede posponer para mañana. Jesús no le dijo a Zaqueo: bueno, Zaqueo, piénsalo y cuando yo vuelva de regreso y pase por Jericó, voy a estar por aquí, nos podemos encontrarnos. Jesús le dijo: date prisa, porque el llamado que Jesús te está haciendo, apreciado amigo, es impostergable, no se puede dejar para mañana. No sabemos qué puede pasar mañana. En segundo lugar, el llamado que hace Jesús
es imperativo. Jesús le dice a Zaqueo, es necesario. Jesús le dice a Zaqueo, desciende. Es decir, prácticamente un mandato. Porque Jesús estaba apremiado, porque sabía que Zaqueo estaba necesitado de la paz que solamente Dios puede dar. Que Zaqueo estaba necesitado del amor y la tranquilidad que Dios puede dar cuando habita en el corazón del ser humano. Por eso es que Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que tú seas uno de esos que abre la puerta de tu corazón a Cristo Jesús. Y en tercer lugar, el llamado que Jesús hace a Zaqueo es imprescindible. Jesús le dice a Zaqueo, es necesario. Es decir, no es opcional Zaqueo. No hay 2 o 3 opciones o todas las anteriores. Es necesario que yo vaya a tu casa, que yo pose en tu casa. Y ese ir a tu casa, interpretándolo, podemos entender que lo que Jesús le está diciendo a Zaqueo es, Zaqueo, yo quiero estar en tu corazón, quiero ser parte de tu vida, quiero ser parte de tu familia. Amigo y amiga que me escuchas, que me miras por este video, hoy Jesús te está llamando, te está diciendo, quiero vivir contigo, quiero estar en tu vida, quiero estar en tu corazón. Y la pregunta que tú debes hacerte es la misma que se hizo el apóstol Pablo, ese gran hombre que luego de su conversión nos ha traído tanta paz y tranquilidad, tantas bendiciones a través de lo que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Él hizo la pregunta fundamental, que es la que yo vuelvo a repetirte en esta tarde. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta Jesús la hace en este llamado. Quiero entrar a tu casa. No sé cuál es tu nombre, que tú que me escuchas, ahí en tu familia. Jesús quiere entrar a tu casa, quiere darte bienestar, quiere darte fortaleza y sobre todo quiere asegurarte la paz y la vida eterna. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y te recuerdo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no desea que nos quedemos como unos pasotas, como unos mirones, expectando lo que ocurre. Él no desea que esta serie de 7 videos sean 7 videos más de los muchos videos que has visto en esta pandemia, en esta cuarentena. Jesús desea que con estos videos tú tomes la decisión de seguirle, que lo aceptes como tu salvador personal, como tu mejor amigo, que coloques sobre él todas tus cargas y que le sigas. Probablemente sea necesario que en una ocasión más nos reunamos para analizar con base en la Biblia qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos y cuál es el estilo de vida que Él quiere que llevamos una vez que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Pero hoy lo que Jesús quiere, apreciado amigo, es que como Saulo, como Nicodemo, tú aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Probablemente en esta tarde yo le estoy hablando a alguien que está enfermo. Tal vez le estoy hablando por este video a alguien que está triste, que está solo. Probablemente le estoy hablando a alguien que nunca había escuchado de estas verdades bíblicas. Probablemente le estoy hablando a alguien que sí conocía de Jesús, pero que se ha alejado. Tal vez le estoy hablando a alguien que, así como yo, es cristiano y piensa que estamos viviendo bien. Vamos a la iglesia. Yo voy a la iglesia los sábados, soy adventista del séptimo día. Seguro tú vas los domingos. Y en nuestro relacionarnos con Dios y con la iglesia pensamos que estamos bien. Pero lo que Jesús más desea, apreciado amigo, es morar en tu corazón. Y tal vez si tú eres alguno de esos tipos de personas que yo mencioné, lo que Jesús quiere es entrar a tu corazón y reinar en él. Ser el que dirija tu vida, el que dirija tus pensamientos, tus acciones, tu forma de hablar, todo tu ser. Quiere reinar en tu familia como lo hizo en la de Zaqueo, para que haya paz, para que haya unidad familiar. Ese es el llamado que Jesús te hace hoy. Y es el llamado que yo, en el nombre de Jesús, te hago a través de este canal, de este video, y te exhorto, te hago el llamado, amigo, a que sigas a Cristo Jesús. Y te pregunto, ¿estás dispuesto tú hoy a decirle a Jesús, te amo, quiero seguirte, quiero entregar mi vida a ti? ¿Aceptas el llamado de Jesús? Si tú aceptas hoy el llamado de Jesús, yo te animo a que hagas dos cosas. Que respondas la encuesta que estás viendo aquí, la dirección electrónica, que también está en la descripción del video. Y que también, si tú has aceptado a Jesús
como tu Salvador personal, en esta tarde te invito a que levantes tu mano derecha. Si lo estás pensando, te animo. Dile a Jesús que sí. Jesús solamente quiere tu bienestar y tu salvación eterna. Si has levantado tu mano o aún estás pensando, toma la decisión. Tal vez para mañana pueda ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Con tu mano levantada, aceptando a Cristo Jesús como tu Salvador, yo quiero tener una oración por ti, por mí y por todos los que ven este video. Inclinemos el rostro para orar. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, en esta tarde te damos muchas gracias porque conocemos a Jesús a través de tu palabra. Porque en esta tarde, Señor, hemos tomado la firme decisión de no seguir siendo unos pasotas, unos meros espectadores, sino que hemos querido dar el paso de fe aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas que han levantado su mano en señal de aceptación de Cristo Jesús como su Salvador personal. Pedimos que tú mores en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares y que tú les lleves paz y bendición. Que a pesar de que tengan que enfrentar desafíos, problemas, enfermedades, tristezas, tú estés con ellos en todo momento y les garantices, oh Padre, porque han creído en ti, la salvación y la vida eterna. Bendícelos, cuídalos, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, querido amigo y amiga, por acompañarnos en esta serie. Deseamos que Dios te bendiga. Próximamente, probablemente el jueves o viernes, estaremos estrenando un par de enseñanzas más, ya sabiendo que Jesús mora en nuestro corazón y que necesitamos aprender más de Él. Te animamos también a llenar la encuesta que probablemente te enviemos por el WhatsApp, pero que también va a estar aquí en la descripción del video. Muchas gracias por tu atención. Te mando un fuerte abrazo virtual con el deseo de que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que Dios bendiga también y proteja a toda tu familia. Hasta una próxima ocasión. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.